Ateneo de hoy, que está a cargo de la residencia de reumatología. La doctora Clara Marinoni nos va a presentar un paciente muy interesante que da discusión, así que esperamos participación. ¿Sí? Bueno, buenos días. Muchas gracias en parte en nombre del Servicio de Reumatología del Hospital por este servicio educativo y esta experiencia que enriquece, y a los aquí presentes por interrumpir sus actividades y venir a compartir y participar con nosotros. Bueno, el Ateneo se titula Autoinmunidad de la hemorragia a la trombosis, un desafío diagnóstico. Me pasó. Bien, bueno, vamos a hablar de una adolescente femenina de 14 años que no tenía antecedentes personales de relevancia, una niña previamente sana, vacunas completas, crecimiento y desarrollo normal, que como antecedente por decisión personal, en julio del 2023 se realizó la colocación de un implante subdérmico de progestágenos, y como antecedentes familiares no había antecedentes de relevancia. Inicia sus síntomas en diciembre del 2024, en otro efector, en otro hospital, realiza su primer consulta. El motivo era una metrorragia de 3 semanas de evolución. En ese momento es valorada por ginecología, quien indica anticonceptivos orales combinados con estrógenos y progestágenos, con una resolución favorable posterior. En febrero del 2025 vuelve nuevamente a presentar metrorragia, hematomas y petequias en miembros superiores e inferiores. Se realiza en ese momento un laboratorio con 32.000 plaquetas, una hemoglobina con un descenso discreto de 11,1 y un recuento de leucocitos dentro de límites normales. En este contexto, con esta paciente, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Cuáles son sus sospechas diagnósticas? ¿Solicitarían algún examen complementario? ¿Qué les parece? Una paciente mujer, femenina, adolescente. Buenos días. Impresiona primero, así a grandes rasgos, una trombocitopenia inmune que por edad de paciente, antecedentes y demás, uno debería empezar a estudiar un poco más, ¿no? Me gustaría saber algunas otras cosas del examen físico y me gustaría saber algún detalle del frotis de ese hemograma. Bien, perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? ¿A alguno se le ocurre otra cosa? Bueno, ahí se spoilea un poquito. Efectivamente sí, se hizo el diagnóstico de una trombocitopenia inmune, una PTI. En ese otro hospital no se pidió ningún otro estudio más, al examen físico no había otros datos positivos que ella haya tenido en ese momento, y realizó tratamiento inicialmente con gamma globulina a 2 gramos por kilo con un recuento plaquetario posterior de 54.000 plaquetas. En ese contexto, la paciente egresa del hospital, pero vuelve a las semanas con un episodio de cefaleas y epistaxis. Se realiza un nuevo laboratorio con un recuento plaquetario de 9.000. En ese contexto, la valora hematología todavía de ese otro hospital, donde realiza una PAMO constatando una serie granulocítica con leve disemopoiesis, y realizan un inmunológico con un FAN negativo. En el contexto de las plaquetas de 9.000, recibe nuevamente una dosis de gamma globulina a igual dosis con prednisona a 1 miligramo kilo. Posteriormente presenta un recuento plaquetario de 10.000 plaquetas, por lo que se decide iniciar terapia con pulsos endovenosos de metilprednisolona 30 miligramos kilo durante 3 días consecutivos. Continúa luego con una dosis un poco mayor de corticoide vía oral a 2 miligramos por kilo con un recuento plaquetario de 65.000 plaquetas, con una respuesta parcial, por lo que la paciente se decide derivar a un centro de mayor complejidad. Llega a nuestro hospital en marzo de este año. En este contexto fue valorada por hematología y nuestro servicio. La paciente al examen físico no tenía datos positivos a destacar, más bien el aspecto cushingoide en el contexto de la terapia con corticoide, y se había realizado un laboratorio que, como pueden ver, tenía un hemograma completamente normal, con 200
56.000 plaquetas, una PCR negativa. Hematología realiza la prueba de Coombs, solicita la prueba de Coombs, la cual, siendo negativa, descarta un síndrome de Evans. A su vez también se pide el perfil inmunológico, donde se constata por primera vez un FAM positivo en título 1 en 160, granular fino, con el resto de los otros autoanticuerpos, ENA y anti-DNA nativo negativos. Complemento en ese momento también normal, con un dosaje de inmunoglobulinas acorde para la edad de la paciente. Se realiza el primer perfil de antifosfolípidos. En nuestro hospital nosotros realizamos el dosaje de antibeta 2, glicoproteína, IgG-IgM y anticardiolipinas, IgG-IgM con inhibidor lúpico, todos habían sido negativos, y se ampliaron otros chequeos sistémicos, cardiológicos, también oftalmológicos, entre otros, también fueron todos normales y negativo todo. Esto permitió hacer un descenso progresivo del corticoide, logrando en marzo alcanzar una dosis de 16 miligramos. Posteriormente, la paciente siguió control ambulatorio con hematología, alcanzando una dosis de 4 miligramos, pero nuevamente en junio se vuelve a internar en el contexto de migraña, petequias, gingivorragia y metrorragia. Si quieren participar, los de médicos de sala de unidad 4, no hay ningún problema y quieren aportar algo, estamos a disposición para escuchar. En este momento se realiza un hemograma que tenía hemoglobina normal con un recuento plaquetario de 5.000 plaquetas, un coagulograma normal, y se amplía una neuroimagen, la cual también había sido normal. En este contexto clínico y con ese recuento de plaquetas, recibe los primeros pulsos de metilprednisolona a 1 gramo dosis durante 3 días consecutivos también. Posteriormente requiere pasaje de gamma-globulina con un recuento plaquetario también bajito, que en consecuencia el tratamiento aún así permanecía con un recuento de 4.000 plaquetas luego de esas 2 terapias, por lo que la paciente ahora se asume como una trombocitopenia inmune persistente. En este contexto, hematología decide continuar con prednisona 40 miligramos día vía oral e instaura tratamiento con el trombopac, un análogo de receptores de trombopoyetina, para estimular el desarrollo de plaquetas. Y es así que también se agrega como tratamiento desogestrel como progestágenos debido al spotting que la paciente presentaba. En la misma internación, la paciente agrega dolor abdominal, vómitos, un registro subfebril. Se realizó en ese momento un laboratorio con 45.000 plaquetas, una PCR positiva, la función hepática y renales en ese momento estaban normales y una orina patológica con nitritos, leucocitos y proteinuria. Teniendo este escenario nuevo, este contexto clínico y este laboratorio, ¿qué es lo que le podría estar pasando a esa paciente? ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? ¿Cómo la tratarían? Teniendo en cuenta que ya tenemos un diagnóstico y de pronto aparecieron síntomas nuevos. Si están de guardia ese día, ¿qué hubiesen hecho? Más de uno seguro estuvo de guardia ese día. Con ese dolor y los vómitos y todo, inicialmente, la orina, pero pensar una pancreatitis, una nefritis, bueno, ahí con la orina, con un campo semicubierto, uno podría como arrimarse a pensar más en una infección urinaria alta, y tenía las enzimas pancreáticas normales, así que como que eso nos alejaba un poquito para ese lado. Bien. Podría ser para vos una sospecha de una pielonefritis. Bien. ¿Alguna otra sugerencia? ¿Alguien pensó en otra cosa? Ajá. Y serologías negativas fueron siempre. Ajá. ¿De qué tipo de compromiso renal? Ujú. No, lo que yo decía que, no sé, una enfermedad sistémica con compromiso renal, por la proteinuria, por el sedimento, ¿bien? Bien. Que la fiebre sea parte sí, de la inflamación. Bien, perfecto. No, por ahí, para agregar lo que dice Dani, los nitritos son sugestivos de bacterias en orina, ¿no? O sea, el nitrito positivo tiene alta especificidad para hablar de que hay bacteriuria. Y los glóbulos rojos no dismórficos
hablan de que el compromiso no parece ser de origen glomerular o tubular de esa hematuria. Entonces ese perfil de la orina orienta más a un origen más bajo que más alto, ¿no? Si hubiera cilindros de glóbulos rojos o de leucocitos, uno puede hablar de inflamación renal más alta. Los glóbulos no dismórficos. No sé cómo obtuvieron ese hallazgo de no dismórficos por la guardia, porque en general es un estudio que no tenemos disponible en el momento, sino que después lo mira el nefrólogo en el... Si hay algún nefrólogo ahora disponible que quiera hacer una acotación, comentar algo. No, bueno, seguimos entonces. Bueno, la paciente se asumió en guardia como una pielonefritis, recibe tratamiento con piperacilina tazobactam y posteriormente se solicitó una ecografía renal. La ecografía renal inicialmente reflejaba un aumento de la ecogenicidad focal renal en foco superior y medio derecho, pero esto no había sido lo único. En el Doppler color tenía una zona avascular con un infarto renal. En el transcurso de las horas, el mismo día, la paciente presentó un episodio de hemoptisis con dificultad respiratoria, taquicardia e hipoxemia súbita. Al examen físico se la encontraba de regular estado general, febril, con petequias, hipoventilaba, un registro de hipertensión que en verdad este fue aislado en el contexto del dolor. ¿Y ahora qué le pasó a esta paciente? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué pasó? Teníamos entonces una paciente que se había sumido con una trombocitopenia persistente, por el momento inmune persistente, con un infarto renal, una desmejoría de la parte respiratoria. ¿Qué le pudo haber pasado a esta paciente? ¿Les parece que el compromiso respiratorio fue solapado, fue agudo, súbito? Fue súbito. ¿Y qué diagnósticos diferenciales se les ocurren en un contexto clínico de una paciente con compromiso agudo, súbito, de golpe? ¿Qué se les ocurre? Bien, perfecto. Bueno, muy bien. ¿Y qué estudios le pedirían entonces? ¿Una angiotoma? Bien, Un tiempo vascular para ver la falta de perfusión de la zona que es en el campo pulmonar derecho. Ujú. Está, digamos, tenía que tener un defecto en la perfusión, la tomografía. Bien. Bueno, en guardia también ese día se pidieron otros estudios, y ya vamos a ver los que siguen después. En ese contexto clínico de la paciente tenía un hemograma con una anemia, plaquetas de 18.000, leve alteración del coagulograma, con un leve incremento de las enzimas hepáticas y de la función renal. Recuerden también en el contexto del infarto renal. Había desarrollado proteinuria con hematíes campos cubiertos, una proteinuria significativa de 1,4 gramos. Se había realizado un frotis también, donde se habían descartado fenómenos microangiopáticos, una valoración cardiológica normal. Se repitió un inmunológico con persistencia del FAN en títulos 1 en 160 y el resto del perfil inmunológico seguía dentro de límites normales con complemento normal, y se había realizado esa radiografía de tórax con un visible infiltrado bilateral a destacar. La paciente obviamente pasa a terapia intensiva. En este contexto se amplían imágenes, se pide ante la sospecha de tromboembolismo pulmonar o hemorragia alveolar una angiotomografía, y la tomografía, una tomografía donde presenta en la imagen superior se puede observar un derrame, un derrame pleural derecho con un defecto de relleno de las arterias lobares inferiores bilaterales, que esto era compatible con el tromboembolismo de pulmón, y en la imagen inferior unas opacidades en vidrio esmerilado, también compatible con hemorragia alveolar.
Se ampliaron otros estudios, se hizo la angioresonancia abdominal. En este momento tenía ya una trombosis venosa renal a nivel derecho, que como pueden observar, el compromiso era bastante significativo, con un trombo que extendía 27 milímetros en sentido cefalocaudal hacia vena cava. Era importante la trombosis que tenía, y a su vez se ampliaron imágenes con una resonancia y una angioresonancia, estando también en la terapia intensiva, donde se constataba la trombosis de senos venosos. Bueno, entonces teníamos una paciente ya con una trombocitopenia inmune persistente y una trombosis múltiple. En ese momento, con 18.000 plaquetas, se decide heparinizar a la paciente con 3.000 unidades cada 12 horas endovenoso y se suspende el trombopac debido a la refractariedad en parte y a la posibilidad de una hiperplaquetosis esperable que pueden realizar estos pacientes que reciben el trombopac, y se decidió iniciar pulsos de metilprednisolona. Fíjense en que posterior al pulso de metilprednisolona tiene una parcial mejoría del recuento plaquetario. Luego de los pulsos de metilprednisolona, la paciente continúa con prednisona 80 miligramos día. Entonces, la plaquetopenia seguía persistiendo de forma sostenida y ante la refractariedad al trombopac se decidió escalar e intensificar el tratamiento con terapia biológica, requiriendo un anti-CD20 con rituximab a 375 miligramos metro cuadrado, dosis endovenosa de forma semanal, recibiendo 4 totales, que en este caso sí se puede ver una franca mejoría del recuento plaquetario. Ya en el último pasaje de la medicación previo al mismo tenía 307.000 plaquetas, lo que permitió también con esta mejoría del recuento plaquetario hacer el descenso de corticoides. Bueno, si hay alguien de hemodinamia también. Este es un videíto que muestra, en este caso se hizo una cabografía, un cateterismo a modo profiláctico para que extienda y suba el trombo a nivel pulmonar nuevamente. Se hizo un cateterismo yugular derecho, ecoguiado, se colocó un filtro y se hizo una tromboaspiración y se tomó una biopsia a fin de descartar también procesos neoplásicos en el contexto de estas múltiples trombosis y esta clínica de la paciente. Entonces, efectivamente, la biopsia reflejó que era un simple trombo en vías de organización, sin atipía, sin neoplasia, sin nada. Así que eso se descartó. Luego, posteriormente, el filtro se extrajo sin complicaciones y hasta el momento no hubo ninguna otra intervención de parte de Moinar. Entonces, teníamos un escenario clínico, una mujer adolescente de 14 años con una plaquetopenia refractaria a corticoide, a gamma globulina y al trombopac, pero con una respuesta favorable a rituximab. Una paciente que a su vez también tenía trombosis múltiple, renal, pulmonar y del sistema nervioso central, y algunos factores que pusimos como signo de interrogación predisponentes, quizás los anticonceptivos que en algún momento había iniciado, que después suspendió por cuenta propia, y el tratamiento con el trombopac. Entonces, ¿cuáles son los posibles planteos diagnósticos que se les ocurre? Dejó de ser una simple PTI persistente. No, evidentemente la paciente tiene una tendencia a generar trombos, una trombofilia de alguna etiología. No sé si puede ser inmune. Podría ser una trombofilia, ese es un planteo. Claro. Bien. ¿Alguna otra? Bueno, sí, parece tener una enfermedad sistémica que lupus es la primera que a uno se le ocurre dentro de las reumatológicas por el compromiso hematológico. Hay que ver si el compromiso renal es solo por la isquemia o también hay un compromiso renal por la enfermedad de base. Así que sí. Bien. Bueno. Bueno, entonces surgieron dos planteos diagnósticos. Por un lado, lo que primaba la autoinmunidad de la paciente, una trombocitopenia inmune persistente o quizás de base también un lupus agregado o no. Y dentro de los planteos diagnósticos que surgieron, dentro de la trombosis múltiple, si esto podría haber sido una trombofilia primaria o bien un síndrome antifosfolipídico inicialmente, pero cero negativo, porque no había al momento positividad.
Como fuimos curiosos, se siguió estudiando la paciente, se realizó un laboratorio donde tenía una anemia, pero el recuento de plaquetas era totalmente normal. Fíjense en que la PCR ya era negativa, la función renal también era normal, tenía una orina con un sedimento completamente normal. Eso habla de que ya la mejoría, eso había sido en el contexto del infarto renal, con una proteinuria que de 1,4 gramos había bajado a menos de 40, sin proteinuria en el sedimento al momento. Se repitieron nuevo perfil de antifosfolípidos, ya tenemos el segundo, también todos negativos. Y en cuanto al perfil de trombosis, se estudió para trombofilia, se hizo dosaje de proteína C, proteína S, antitrombina, todos dentro de rangos de la normalidad, y se hizo también estudio genético de la paciente, también había sido todo normal. Se estudió también la posibilidad de una PTT, ya se había hecho un frotis que era normal, pero también tenía una DAM13 también normal. Entonces, bueno, los estudios daban en total normalidad. En el mes de septiembre, la paciente, en la actualidad, este mes, la paciente no tiene clínica relevante, sigue con un aspecto cushingoide, obviamente, y un laboratorio completamente normal. En este momento, la paciente se encuentra recibiendo prednisona 8 miligramos día, como nefroprotector, nefrología indica enalapril, está con amlodipina en el contexto de como factor de riesgo y todo lo que había presentado la paciente y esa hipertensión aislada, también se la medicó y está con acenocumarol. Bien, entonces, vamos a hablar un poquito de esos dos. Doctora. Doctora, ¿querés hacer algún comentario de la proteinuria? Llegó Nefro. Sí. ¿Viste cuando nosotros decimos que el sedimento está normal? Habitualmente el sedimento debe repetirse varias veces, pero la proteinuria es porque se quedó sin uno de sus dos riñones, o sea, pierde la mitad de lo que debería perder. Y en el contexto, sí, más cerca, y en el contexto de esto, lo que uno dosa es albuminuria. Claramente tiene que tener una albuminuria en rango patológico, o sea, con 20 microgramos minuto, pues tiene compromiso intrínseco, comprometió la función de un riñón. Entonces, la proteinuria se puede modificar. A veces nosotros vemos, por ejemplo, a pacientes lúpicos que empiezan a mejorar y la proteinuria en vez de mejorar, desmejora. Esto porque mejoró la función renal. Se están filtrando y la pérdida de proteína es la real. En este caso se quedó sin un riñón, entonces, por lo tanto baja a la mitad. Es por eso. Bien. Bueno, entonces hablando de los distintos escenarios que nos planteamos, los distintos versus, la idea era hablar un poquito de nuestra paciente y qué aplicaba o qué no aplica para cada una de estas patologías para ir desglosándolas brevemente. Entonces, bueno, la trombocitopenia inmune es un trastorno adquirido inmunomediado que se caracteriza por esta trombocitopenia aislada, que puede estar o por una alteración en lo que es la producción o en la destrucción de las plaquetas. La prevalencia es baja en pediatría, son menos de 6 casos por cada 100.000 niños en el año. La misma puede ser primaria o puede ser secundaria. En cuanto a las formas primarias, hay algunos conceptos a tener en cuenta para hablar de una trombocitopenia primaria. Entonces, debemos cumplir con 4 requisitos: la trombocitopenia menor a 100.000 plaquetas, la ausencia de enfermedad sistémica agregada o procesos infecciosos agregados, y en la médula ósea que encontremos en la PAMO megacariocitos normales o levemente aumentados. En cuanto a los antecedentes familiares, estos pacientes no suelen tener antecedentes personales o familiares positivos. Por otro lado, las formas secundarias, que va a depender también de un factor predisponente, alguna situación que en una paciente con una condición que predisponga a esto puede desarrollar la enfermedad, ya sea una infección, una patología autoinmune, como por ejemplo el lupus, pero fíjense, el porcentaje es muy bajo en general de las pacientes que pueden tener una PTI secundaria de un 3 a un 15%, puede ser desencadenado por neoplasias, fármacos, vacunas, pero nuestra paciente cumplía con los criterios de una PTI primaria. Evolutivamente hay distintas fases en una PTI. Tenemos una PTI recientemente diagnosticada que es una evolutiva aguda, con una evolución aguda de menos de 3 meses, la forma persistente de 3 a 12 meses y las formas crónicas más de 12 meses. Nuestra paciente cumplía con una PTI persistente
Hay que conocer, también es importante en esta paciente que ella cumplía con factores de mal pronóstico. Fíjense en el sexo femenino, la edad mayor de 10 años, la ausencia de vacunas, de infecciones previas, eran todas cosas que quizás hablaban de que ella podía atender a la cronicidad. En relación a la respuesta, ¿cómo fue la respuesta terapéutica en esta paciente? Hay dos formas de evaluar: la respuesta, que el paciente cumpla con una respuesta, o directamente que no haya respuesta. En relación a la respuesta completa, siempre va a depender del recuento plaquetario. Una respuesta completa será un paciente que no tenga síntomas y al menos tenga 100.000 plaquetas. Una respuesta parcial, pero va a haber respuesta, donde el paciente tenga entre 30 y 100.000 plaquetas, pero sin sangrados, y directamente aquellos que persistan con menos de 30.000 plaquetas serán pacientes que no respondan. Y nuestra paciente a su vez también era refractaria, no respondía a terapia de primera línea, no respondía a gamma globulina, no respondía a corticoide y no respondía al trombopac. Hablando de lupus, el lupus eritematoso sistémico es una patología autoinmune, inflamatoria crónica, multisistémica y multifactorial. Característicamente, cada paciente tiene su presentación clínica, su evolución y su pronóstico de forma individualizada. Va a depender un poco de la edad, de las etnias, y sí es verdad que es muy frecuente, como nuestra paciente, en mujeres con un pico de incidencia entre los 12 y los 14 años. Pero es importante lo que dice acá abajo. Fíjense, en una paciente con PTI hay estudios que han visto que los títulos altos de FAM positivo son sensibles, pero esto no es predictor de que un paciente vaya a desarrollar lupus teniendo FAM positivo. Y aún así, esta paciente tenía títulos muy bajitos de FAM, 1 en 160, dato no menor. Hay criterios también de entrada. Sí o sí necesitamos un resultado de FAM positivo, pero no es lo único que necesitamos. Como dijimos, es una patología sistémica. Un paciente con lupus va a manifestar muchos síntomas, pero en general compromiso visceral, muy importante y muy frecuente en pediatría. Sobre todo el compromiso renal, compromiso neurológico, hematológico, ¿sí? Y esta paciente solamente tenía una trombocitopenia. Fíjense en que de los otros datos que están en la lista, no hay datos importantes a destacar. Son pacientes que pueden venir con síntomas constitucionales, con pérdida de peso, alopecia, fatiga, cansancio, trastornos mucocutáneos, úlceras, lesiones en piel, manifestaciones musculoesqueléticas, y hay muchas cosas que nos estaban quedando sin poder sumar en esta paciente. Por eso, y a su vez teniendo en cuenta que el perfil inmunológico siempre fue todo normal excepto el FAM en título bajo. Hablando del escenario de la trombosis. Dentro de la trombosis, entonces, bueno, planteamos trombofilia. ¿Qué es la trombofilia? Es una enfermedad tromboembólica multifactorial. La misma pueden ser anormalidades congénitas o adquiridas de la hemostasia, que esto va a predisponer a trombosis a nivel arterial o venoso. Las formas primarias, como bien dijimos, son las formas hereditarias. En general, en esta paciente se hizo dosaje de las proteínas, se hizo estudio molecular, lo cual fue todo normal. Y a su vez, dentro de las formas secundarias, son pacientes que tienen un factor predisponente, por ejemplo, antifosfolípidos positivos, en el contexto también de una condición o una patología de base, que ambas juntas pueden desarrollar una trombofilia secundaria. Pero nuestra paciente no tenía ninguna neoplasia, no era cardiópata, no había realizado ningún procedimiento o algo que haya sido generado en estado protrombótico en esta paciente. Bien, ahora hablando de lo que es el síndrome antifosfolipídico. Es una enfermedad, para a su vez después hablar del SAF0 negativo, que es el que puntualmente quisimos hacer hincapié. El SAF entonces es una enfermedad también multisistémica, autoinmune, que se caracteriza por episodios de trombosis con títulos elevados de autoanticuerpos e antifosfolípidos, ¿sí? Obviamente que son conceptos basados en población adulta, por lo que la morbilidad obstétrica ellos la mencionan mucho. Hay formas primarias y formas secundarias de SAF. La forma primaria es una entidad clínica aislada, no hay una patología subyacente de base, y generalmente se manifiesta en pacientes a edades tempranas. Generalmente lo que se vio es que el compromiso es mayormente arterial, pero es indistinto. Por otro lado, este dato sí es importante,
Los pacientes que tienen SAF primario, fíjense en que pueden desarrollar lupus en un 30-40%. Esto quiere decir que son pacientes que hay que seguir estudiando, siguiendo si tienen un SAF primario a lo largo del tiempo, porque pueden en un porcentaje desarrollar lupus. En cuanto a las formas secundarias de la enfermedad, hay condiciones patológicas subyacentes, patologías subyacentes como autoinmunes, el lupus en un 80%, infecciones, neoplasias, pero también condiciones que pueden gatillar esto como los fármacos y las vacunas. Hablemos un poco de la familia de anticuerpos. ¿Por qué es importante esto? Fíjense, en los que están resaltados en negrita son los perfiles de anticuerpos que nosotros disponemos en el hospital y que le pedimos a nuestros pacientes. Tenemos el anticoagulante lúpico, donde la presencia de anticuerpos va a generar una prueba de coagulación alterada, por eso se va a reflejar en el KPTT. Por otro lado, el dosaje de las anticardiolipinas, IgG y IgM, pero fíjense que también hay IgA. Proteínas y anticuerpos que van dirigidos a proteínas de unión a fosfolípidos, como por ejemplo la beta-2 glicoproteína, IgG y IgM, que esas las pedimos, las tenemos disponibles, pero también hay IgA. Y hay otros anticuerpos que van dirigidos contra otras proteínas que no tenemos el acceso, al menos, de buscar en el hospital, como la proteína C, la protrombina, anexina, entre otros. Fíjense que es una gran familia. ¿Qué es importante saber si tengo un paciente con anticuerpos positivos? Un 25% de los pacientes con anticuerpos positivos se puede manifestar en población sana y no significar patogenicidad. Por otro lado, fíjense en que también vacunas, infecciones transitorias como el sífilis pueden desarrollar títulos transitorios de anticuerpos y no necesariamente ser un estado protrombótico. Y sí o sí necesitamos, para definir SAF, necesitamos 2 recuentos en al menos 12 semanas, 3 meses de diferencia para poder decir SAF cero positivo. ¿Cómo se manifiesta clínicamente un SAF? A grandes rasgos, la trombosis pulmonar, en miembro superior, miembros inferiores, los abortos recurrentes, recordemos que son conceptos de adultos, pero en nuestra población no es lo más común, pero forma parte del concepto de SAF, y la libido reticularis como marcador clave. Por otro lado, ¿qué otras manifestaciones pueden tener estos pacientes? Una trombocitopenia, anemia, leucopenia, manifestaciones cutáneas, úlcera, Raynaud, neurológicas como migraña. Es muy importante hacer el interrogatorio y destacar esto. La corea, que no es lo más común, pero es muy patognomónico. La mielitis transversa también. Valvulopatía, hipertensión, compromiso renal. Fíjense que es multisistémico. Entonces hay 3 grandes espectros clínicos. Por un lado, el SAF seropositivo, sintomático, no sintomático, con manifestaciones, como vimos, trombóticas y asociadas. El SAF catastrófico, que necesita de una serie de criterios para definirse como tal, la presencia de múltiples trombosis, más de 3 órganos, sistemas incluidos, que las manifestaciones sean simultáneas o en el lapso menor a una semana. Y por otro lado, la confirmación histopatológica y la confirmación del laboratorio. Quizás nuestra paciente nos estaría faltando la confirmación del laboratorio. Entonces hablemos de SAF cero negativo. Manifestaciones clínicas en un laboratorio convencional que no es concluyente como tal, como lo esperaríamos. Brevemente y para finalizar, es un concepto que está instalado ya hace más de 20 años. Si bien es reciente, es un concepto instalado por Graham Hughes y Munter Kamashta, que son profesionales reumatólogos adultos contemporáneos, que ellos plantearon el SAF cero negativo y plantearon 3 escenarios o 3 posibilidades ante un paciente con características clínicas. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿podría tratarse nuestra paciente de un SAF cero negativo, sí o no? Observemos los escenarios. Ellos proponen que quizás esto podría ser un diagnóstico erróneo, pensemos en otra causa, otra coagulopatía. Por otro lado, proponen, nuestro paciente podría haber tenido antes antifosfolípidos positivos, no se pesquisaron, no lo sabemos, pero se ha visto que hay pruebas que si son positivas, quizás por consumo luego, por episodios trombóticos agudos, estos se consumieron y ahora los tenemos reflejados como negativos. Y por último, y lo remarcamos porque quizás esto es lo que nos está pasando a nosotros, es que se podría tratar de un problema de laboratorio, donde nosotros tenemos pruebas convencionales que no detectan la totalidad de la familia de anticuerpos que tenemos para pedir. Entonces, quizás podría ser una posibilidad en nuestra paciente.
Entonces, los estudios, estas personas han estudiado las poblaciones y en general muchos han estudiado que hay eficacia en estas pruebas no convencionales que nos podrían dar un mejor rendimiento en el diagnóstico de los pacientes con SAF y sobre todo en estos pacientes que tienen todos los síntomas y que clínicamente, serológicamente son negativos. Así que bueno, como mensajes finales, en todo paciente con PTI, los síntomas sistémicos asociados, fiebre, pérdida de peso, astenia u otros hallazgos que exceden a una PTI con anemia y leucopenia, siempre pensemos en otra patología. Preguntémonos si no puede ser una enfermedad neoplásica, algún proceso infeccioso, autoinmunidad. Fíjense también, como mencionamos antes, en un paciente con PTI, un bajo porcentaje de pacientes pueden desarrollar un lupus, entre un 3 a un 15%. No hay que descartarlo, pero siempre hay que estudiarlos. La presencia, como dijimos, de un FAM positivo no va a predecir que mi paciente vaya a desarrollar lupus. Y por último, una trombosis y un infarto es un hallazgo inesperado en una PTI. Entonces, eso también nos va a ayudar a nosotros a replantear el diagnóstico, siempre repensarnos y por otro lado, enfocar siempre dirigidamente el tratamiento en estos pacientes. Qué bueno. Gracias. Muchas gracias, Clara. Excelente exposición. Bueno, preguntas, comentarios. Bueno, más que nada aclarar algunos conceptos desde la parte hematológica. Para hacer el diagnóstico de una Sí, PTI perfecto. primaria, no hace falta hacer la PAMO, eso como Sí. más que nada para los residentes, como la PAMO se deja solamente para los pacientes donde uno piensa una patología diferente, que tenga otra citopenia, que sea refractaria. En el hospital por ahora seguimos haciendo previo al uso de corticoides, pero en el mundo ya no se usa, ¿sí? Así que ese es un concepto importante para aclarar. Perfecto. Y después con respecto a la refractariedad al trombopag, en realidad no la podemos, no lo podemos saber porque hizo una semana, creo que 10 días nada más, y Exacto. para pensar en refractariedad tiene que hacer un tratamiento un poco más extenso. En ella se lo suspendimos como para sacar un efecto protrombogénico posible que está descripto, pero digamos no fue por la refractariedad que se lo suspendimos. Y después, bueno, la verdad que esta paciente fue súper interesante y no pudimos encontrar ninguna causa de trombofilia y por eso se está asumiendo como este SAP seronegativo. La idea es hacerle los anticuerpos. En el Garraham se hacen algunos solamente, pero todavía ahora no hay reactivos, así que no pudimos avanzar con eso. Pero bueno, quería aclarar eso. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Qué se va a hacer? Porque llega a activarse nuevamente y Y ahora es una paciente que respondió al rituximab. Por el momento tenemos una paciente asintomática con un hemograma completamente normal. Esto es el día a día, no hay un diagnóstico tampoco certero de nuestra parte, al menos si quieren mi equipo me ayuda. Pero no, la realidad es esta, que no, el tratamiento es orientado al paciente y ahora está anticoagulada, está con los efectos del rituximab, entonces esto hay que ir viéndola, la seguiremos nosotros como servicio. Si esto puede o no en algún momento desarrollar un lupus, no lo sabemos, no lo vamos a saber. Así que bueno, es un gran interrogatorio para nosotros todo esto. Bueno, pusimos un desafío diagnóstico porque creo que esta paciente nos desafió a pensar un poco más allá de los criterios clásicos que están definidos para todas estas enfermedades. Y fue motivo de discusión intenso con hematología porque inicialmente ellos no creían en el SAF0 negativo. Tuvimos que traer a Munter Kamashta para que nos demuestre. Eso se verá con la evolución. Y con la evolución veremos también si esta paciente realmente tiene un lupus eritematoso sistémico. Hay ciertos indicios que a uno le permiten decir que no en este momento no la podemos asumir de esa forma, pero la refractariedad al trombopag es algo que lo vemos en nuestras enfermedades. Las nuestras responden, al menos nuestras plaquetopenias, al uso de rituximab, ¿sí? Más allá de que haya sido refractaria a la gamma globulina, al uso de corticoides en altas dosis y demás. Así que el pronóstico va a estar un poco
en función de cómo esta paciente evolucione. Hoy por hoy estamos en una etapa de falta de actividad donde se está manejando la inmunosupresión en función de las plaquetas principalmente, o sea, como tal lo mostró Clara, tenía autoinmunidad más trombosis. Tratamos de unificar. Hoy por hoy no les podemos dar un diagnóstico de certeza en esta paciente, tal vez en un par de meses o de años la podemos volver a presentar ya cerradita con un moño y con un diagnóstico definitivo. No sé, Lauchi, si querés opinar algo diferente de lo que dije. Yo me acuerdo en la reunión en la 4 y dijeron, ¿quién dijo que es un SAF? Ah, bueno, yo la escuché a Gachi. Todo perfecto, es para discutir, o sea. Es un paciente difícil. Con respecto a la conducta de... Perdón. No. A ver, sí, a lo que es la anticoagulación, independientemente de la causa, por el tipo de trombosis que presentó la paciente, tan compleja, múltiple, la idea inicial por ahora es mantener la anticoagulación probablemente de por vida, ¿sí? Porque fueron 3 sitios comprometidos que pudieron haber generado bastante secuela, por suerte no, pero independientemente de la causa, la parte de lo que es la coagulación va a quedar anticoagulada. Un dato importante es que cuando la trombosis afecta tanto arterias como venas, es un punto importante para pensar en un síndrome antifosfolípido. ¿Sí? En La general, combinación las otras, de territorios. las otras trombofilias suelen tener más predilección por un tipo de vaso. Consulta porque llegué tarde y pido disculpas. Sí, Tenía un La positivo. El La positivo, no, siempre fueron los ENAs, todos negativos. todos negativos porque me había quedado en la reunión. No, era un FAN negativo Un FAN inicial en el negativo. otro hospital y Ah, 2 FAN positivos Dos FAN. acá, igual título, con ENAs, DNA, incluso ANCA también negativo. Entonces, digo, nos sorprendió esto porque todos pensamos, o sea, clínicamente, si ven el laboratorio, lo que estaba pasando era un SAP catastrófico para nosotros, incluso cuando lo vimos en la terapia. Claro, cuando aparecen las anticardiolipinas negativas, digo, fue un cambio para nosotros también, pero bueno, la literatura avaló lo que clínicamente estábamos pensando. Así que fue muy interesante y bastante discutido, porque nos sorprendió el pronóstico. O sea, otro episodio de trombosis se queda sin riñón, queda con enfermedad renal crónica, aparte de todo lo que le puede llegar a pasar. Así que la verdad que los felicito porque el rituximab vino aunque tenemos ciertos temores para usarlo en algunas cosas, en esto, bueno, creo que va a cambiar el pronóstico de la paciente en muchos aspectos. Cabe aclarar que un síndrome antifosfolípido no solamente, al menos secundario, ¿no? No se maneja exclusivamente con anticoagulación, sino que requieren también de inmunosupresión. Entonces el rituximab tuvo un efecto fenomenal sobre el recuento de plaquetas, pero creo que también influyó a controlar todo el compromiso inflamatorio a nivel endotelial que tenía esta paciente y por eso hoy por hoy la paciente está mejorada respecto de su trombosis también. Bueno, muchas gracias. La verdad, excelente la participación de todos. Los esperamos el jueves que viene, 11:30 en punto. Gracias. Pero lentes acá.
Los R3 se quedan, por favor. Bueno, hola, ¿todo bien? Esto tiene la importancia importante que es el ruido del tema que va a hacer. Este es un tema que no tienen ni idea. Es que cuando termina el taller anterior, dice, el taller que viene de tal cosa, el grupo que va al próximo taller, les mande un archivo y no un sillón, como para que vayan leyendo el tema y que cuando llegue el momento puedan participar. La crítica de los R3 del año pasado, que no puede no ser la de ustedes, lo vamos a hacer durante el año, no, era que ellos querían tener una partecita teórica porque la querían tener para el examen, para el otro. Lo vamos viendo. Si ustedes quieren poner algo teórico puntual, quieren ocultar esa diapositiva para que les queden sus compañeros, o quieren dar algo puntual teórico, se puede, no es que no. Pero la idea es que sea lo más interactivo posible. Es un caso clínico. Es un caso como privado. Es fácil. Por ejemplo, hay uno que es, exacto, hay uno que es de manejo de convulsiones. Vamos a saber manejo de convulsiones en un paciente que tiene medicación, con qué lo impregno, con qué no, hago lo primero, hago no, buscar bibliografía sobre eso.
La idea es darle una vuelta de tuerca y ver cosas un poquito más allá. Ya sabemos que saben el manejo. So, trabajamos con ustedes y sabemos que lo saben. Un montón, recontra, marcamos, queremos trabajar en eso. No queda, tienen algo, une, tienen ideas para que hagamos, van. Si me hagan un poco más en nivel y más complejo, pues, se pueden hacer simulaciones, por ejemplo, en politrauma, que lo hacemos con Andrés de la terapia, siempre es una simulación. Y está buenísimo porque Andrea aparte es actriz, es especialista. Entonces, hace todo, le estudia un montón a las simulaciones, está espectacular. Sí, armamos. Pero si quieres que un tema ya lo vieron o quieren proponer otro tema, quieren tener una clase de algo en particular, nos avisan, nos mandan un mensaje, lo vamos a ver. O sea, no es que es estricto de eso y si se puede elegir. Yo controlé irme echando. Y no se va a pasar, no pueden, no se pueden, no es flexible, pero hay objetivos como eso, que hemos un poquito de ya mismo cuando hablamos. No sé cómo será el cronograma, pero haría tantas cosas. Sí, yo se creía que me faltaba. Y después en el CEN viene una clase con Casará, que es de dudas y preguntas, y está buenísimo porque contamos todos casos clínicos y ella va a dar sus opiniones. Y hay también una biblioteca. Entonces van a tener también en el CED, y también, si quieren más, pues podemos ver. Cuando terminen de armar los números, y la idea es que no esté, pasó mucho el año pasado, estaban los tres equipos en la terapia, estaban hasta acá de laburo con muchas guardias, no sé qué, y les costaba un huevo hacer. Entonces, que no estén todos en la misma rotación, sí, y se dividen como quieran. Los temas, nosotros ahora se los vamos a mandar y son 2-3 talleres cada grupo. Se los eligen ustedes, sobre todo si tuvieran un paciente que les tocó lo que sea, dicen yo te quiero de esto y te quiero de este tema. Hicimos una semana que se puede modificar. Sí. No, pero el primer capítulo ustedes no tengan que hacer nada, que es de temas. Es el primero ustedes no tienen que hacer, simplemente es para el claro, el segundo es un norte que lo tiene en conjunto con R2, que va a ser casos clínicos. Si tienen casos clínicos de vacuna que estén en duda, anótenselo para eso. Ese es el que se llama. Anótenselo como para debatirlo un poco. Así que los primeros dos no tienen que hacer ustedes a partir del tercero, ¿cierto? Claro. También pasa no, también ustedes.
obviamente, talleres, ¿de talleres alguna duda? Y un poco que lo corregimos, siempre no corregimos cosas teóricas, corregimos la modalidad, ver que esté como, que la era como que tenga sentido, que el paciente esté bueno, que tenga eso, no les vamos a corregir cosas. Se puede tomar un esto. Puedes contar. Perfección. 1003. Uno, dos y tres. La revisión del 3. No soy de congeló. Claro. No, el que no tiene ni idea de qué pedirle, está ahí. Puedes buscarte el tutor y hablar con el tutor sobre un posible tema, o si tú ya tenés una idea, por ejemplo, no sé, el mío era de arte, o un tutor entre. Pero si no tenés nada, yo buscaría un tutor y le preguntaría a ese tutor posible. Si ya tenés una idea, buscaría un tutor que se relacione con eso o que se depende. Esas mis cosas. Fuertemente difícil. Todos así. Nada, no creo que están formando nada. Después mandamos un programa porque nosotros podríamos decir pasan mejorando temas, grupo, tutor. Pasan mejorando eso. La idea es un protocolo pues relacionar hasta un céntrico, que es ser una que toca más de todo el tema. Explicar con mensaje.
tiene usualmente y cuando la novia está confirmada por dos cosas, se tiene que ¿sí? Está buenísima. Tenía esta parte. Esta para digamos, del grupo de tres, dos personas que faltan el mismo carril. y hagan lo que quieran, tengan en cuenta que van a estar en el mismo carril. Claro. O sea, para los talleres les recomiendo fuertemente que no, porque el taller no lo preparas con tanto tiempo de anticipación como conductor. Esto es como algo que vas preparando varios meses. El taller es algo que como que te lleva una semana, lo haces, no más de una semana se lleva armar un taller. Claro. O sea, si estás en el mismo lugar de trabajo, no te hagas. Para esto, haz lo que quieras. Sí. Sabemos que no lo que quieras. Es más tiempo. Taller, Es realmente que profesional. Y para sean aprovechar los pacientes son las pastillas para hacer, para adelantar. Los días, todos. Se puede, obviamente no copiar un estudio, pero si yo quiero estudiar algo que ya hay algo parecido estudiado, ¿puedo igual o...? O sea, no voy a hacer lo mismo. No, por ejemplo, yo, el mío yo he hecho, no, porque por ejemplo, si ya existe. No, pero puedes usar el modelo y claro, porque yo, errores en funciones médicas en este hospital, y el ICER es muy parecido, yo no lo copié, pero lo sé de referencias científicos y la nombraba. Tipo, en la carrera de la Universidad de Buenos Aires, que teníamos que formar, pueden saber en esta pesada. No puedes copiar un texto, no, usar manera. Tener la cámara. Ah, no. Soy que nos pone y yo de acceso. Entonces, ahí vamos a tener más un acceso en el inicio y no fecha de entrega. Sí, se lo voy a estar en el inicio. Ok. Acá, no. Es la cosa de las funciones. Sí, están en el contacto. Entonces, para que se vea, yo digo, todas ahora puedes esperar no, aquí si ustedes no tenían o sea, era para eso. Le mandaba problema de comunicación y usted no trabajo, entonces las amigas
Mira, estamos discapacitados. Discapacidad se nota en la ley. Me falta, bueno. Falta. O sea, puede ser pico, pero no necesariamente. Claro. Sí, pero no sé por qué tengo que ir. Dale, dale. Che, escucha un poco datos. Tiene la propuesta de repente, ¿vale? Algo distinto, porque es descararte, o sea, siente y es logrado todas las cosas que son se van a suceder de todos los temas que hay, buscar lo que se va a conversar un poco más, quizás es un interés para todos. Pues si de repente quieren tener tomarse 10 minutos para un artículo, por buscar una reflexión de algo, está buenísimo, o no sé, te van a ver examen en el taxi, como ciudad que hizo como un silencio de todo eso, mucho como así, si todo quiere también traer algo más extra que no, es como elevar un poco más el nivel y la complejidad de temas porque estamos hechos y constituye todo. Y como si todo está asignado, pues yo como no estoy hablando porque hay cosas que son muy nuevas y hay que ver cómo es ahora o empezar a abordar. Aparte mujeres superiores que son mucho sobre el tema y después también que se hagan ahora también me dicen antes de eso o buscan si alguien que tenga cosas que ya conocen, sean, que esta persona